Bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada organizada por el Centro de Ergonomía Aplicada CENEA de Barcelona. Hoy tenemos una jornada interesante, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, una jornada muy interesante. Vamos a abordar uno de los temas que creo que son más neurálgicos a la hora de poder implementar medidas de intervención en las empresas. Y por eso que hemos invitado a una persona que empieza a tener bastante experiencia en esta materia y quien nos va a compartir un poco esa visión desde el interior de su empresa. Ya sabéis, para los que nos conocéis y para los que nos estáis conociendo, que para nosotros es fundamental esa experiencia práctica, eso de hablar desde la praxis y no desde la teoría. Y por eso que habitualmente, cuando hacemos estas actividades, invitamos a profesionales que ya están trabajando en el campo y vienen a compartir con nosotros esa experiencia. Como decía anteriormente, tenemos hoy sobre la mesa un tema que yo diría que es de tal importancia que quizás es el eje de poder realmente implementar los programas de ergonomía en las empresas. Os voy a hacer una pequeña historia de cómo empieza esto en nosotros, en CENEA, porque cuando llega la ley en España, en el año 95, producto de la Directiva Marco Europea del año 89, y posteriormente el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el cual nos invitaba a todas las empresas a que hubiera un profesional especialista en ergonomía. Yo suelo decir que fue el momento que empezó la ergonomía formal en España y en ese momento no sabíamos realmente cómo hacer ergonomía. Y empezamos un camino que no fue fácil, un camino que fue largo, un camino que fue difícil, nos equivocamos muchas veces, pero nos teníamos que volver a levantar y seguíamos caminando, avanzando y nos volvíamos a equivocar y muchas veces nos volvíamos a caer. Y en ese camino, yo creo que si esto partió en el 97, yo diría que cerca del 2004, 2005, cuando también aparecieron las normas de ergonomía para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, comprendimos realmente la importancia neurálgica del tema que hoy nos convoca, la implementación dentro de las organizaciones de un comité técnico de ergonomía. Y así comenzamos equivocándonos para llegar a este punto. Y por eso para nosotros esta jornada es importante porque no queremos que paséis por el mismo camino muchos de vosotros en vuestras empresas. Queremos que avancéis más rápido de lo que avanzamos en España. Llevamos 30 años, pero avanzamos desde mi punto de vista lentos. Pero podemos coger esa experiencia de 30 años, trasladarla a Latinoamérica para que avanzáis más rápido. Y por eso, como decía anteriormente, tenemos una gran invitada. Yo tengo el placer hoy de presentar a la doctora Jessica Vázquez, a quien conozco ya hace algún tiempo. Ella fue alumna del máster de ergonomía, la conocí como profesional, la conocí como alumna, conocí su proyecto, conocí su empresa y siempre suelo decir que nosotros en el programa de ergonomía de CENEA, tanto en el diplomado como en el máster, tenemos la suerte de tener profesionales intelectualmente curiosos. Y yo creo que Jessica, evidentemente, es una de esas personas intelectualmente curiosas y fue muy curiosa con este tema de los comités técnicos de ergonomía desde su organización y yo creo que lo vio claro desde un principio, la importancia de este tema. Ella lleva un tiempo trabajando específicamente en esta materia y por eso está invitada hoy para que compartamos con ella un poco su experiencia. Jessica, buenas tardes, ¿cómo estás allá en El Salvador? Buenas tardes, Aquiles. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Y yo muy contenta de que estés aquí con nosotros, porque he visto tu desarrollo profesional y en CENEA estamos muy orgullosos de lo que estás haciendo en tu empresa y todo lo que va a venir por hacer. Entonces yo quiero también presumir de todas esas acciones guapas que haces en tu empresa, porque me siento Gracias, también un gracias. poco partícipe. Sí, la Tenemos, verdad es como que es siempre, muy entretenido. Sí.
Sí, bueno, yo sé que a ti la ergonomía te apasiona, un poco llegaste también por eso, y quizás comencemos un poco esta primera parte que vamos a hacer una charla, una pequeña conversación con Jessica, después vamos a entrar al tema técnico, y Jessica nos va a explicar su visión y lo que está haciendo ella en relación al tema que hoy nos convoca, y para finalizar, presentaré el próximo diplomado de ergonomía que comenzaremos en el mes de septiembre, del cual tengo una gran novedad que pasó hoy. Yo me encuentro aquí en México en este minuto, estoy en Ciudad de México y hoy pasó algo fantástico para el diplomado de ergonomía. Pero bueno, comencemos con lo primero, Jessica. A ver, cuéntanos un poco de tu vida. Ya vamos a empezar con temas más personales. ¿Cómo es que Ajá. una médica, no médico, una médica, entra al mundo de la salud laboral, un mundo que para una médica es mucho más complejo que para un médico? ¿Qué te animó a entrar a ese mundo? Bueno, eh, ¿qué les puedo contar? Tengo 20 años de ser médico ocupacional. Desde que me gradué como médico, inicié mi trabajo en empresas, como médico de empresa. En ese momento no con tan clara idea de qué era la salud ocupacional, así como tú decís, en España nos llevan años luz en el tema, ¿verdad? Pero justamente lo que tú decís, en realidad la medicina en El Salvador siempre fue como mayoritaria masculina, ¿verdad? Y ya no se diga en el sector ocupacional, donde tenemos que codearnos con ingenieros, con arquitectos, con las gerencias que querramos o no, aunque hoy hay menos peso eh, de la población masculina, siempre ha sido mayoría, ¿verdad? En estos puestos de trabajo, pero sin meternos en camisa de 11 varas de la que no podamos salir, eh, fue un reto, ¿verdad? Ha sido un reto que gracias a Dios pues eh, 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 he cultivado muy bien, ¿verdad? El ambiente, gracias a Dios, se nos han abierto puertas y uno se da cuenta que cuando hace las cosas con el conocimiento correcto, con el orden correcto, pues entonces las puertas y las mentes también se abren. Creo que el humano es así, de repente nos predisponemos un poco, pero cuando le vemos lo científico a algo, la razón a algo, pues entonces abrimos nuestra mente y ya no existe hombre o mujer, existe colegas haciendo lo mismo y es algo, como te decía, bien entretenido, muy gratificante. Y pues aquí estoy haciendo salud ocupacional desde hace 20 años, haciendo ergonomía desde hace 7 años, ¿verdad? No los 7 años como máster, pero haciéndola, en fin. Inicié así como tú dijiste, equivocándonos, ¿verdad? Así que muy contenta. Fue un reto, pero muy contenta. Yo te veo a ti una persona muy comprometida con la salud ocupacional, por lo tanto entiendo que entraste a este mundo y al final te encantó y has desarrollado tu carrera profesional en él y estás feliz. Eso se percibe cuando uno está contigo, cuando nos hablas de tu empresa, que quizás nos cuentes quién es tu empresa, esta multinacional que está en tantos Sí, países y claro. que tiene una gran planta en El Salvador. Y ya que estás médico ocupacional, están en empresas, ¿cuándo nace tu interés por esta ergonomía y por formarte? ¿Cómo parte esto? ¿Dónde está el gatillo? Inicié con las, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ser la primera presidenta, ¿verdad? La presidenta fundadora, y como parte de la asociación empezamos a incursionar a nivel internacional, ¿verdad? Con ASOME, y fuimos a un congreso de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional. Fue en Guatemala, en el Hotel Casa Santo Domingo, y ahí fue cuando te escuché la primera vez en una ponencia. En realidad yo eh, ya tenía como la inquietud, pero muy en brote, o sea, muy pequeñita. Cuando te escuché hablar sobre la ergonomía, yo dije, wow, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, pues ahí quedé ya enganchada y empecé a buscar, pero a tomar como buenas prácticas de aquí y de allá, empecé a leer, ¿verdad? Me encanta estudiar y entonces empecé a estudiar y a escudriñar y te empecé a seguir. Entonces,
nuestra actual presidenta de ASOME, la doctora Elvia Ábrego, fue quien me invitó a un curso que tú viniste a dar con Camtex a El Salvador. Y pues yo quería ir, yo quería ver a Aquiles, quería platicar con Aquiles y entonces yo ya había empezado a hacer ergonomía, bien o mal, pero ya la había empezado a hacer en la empresa y me acerqué, me acuerdo, en un break y te dije, Aquiles, yo quiero estudiar ergonomía, pero quiero algo formal. Y me acuerdo que me dijiste, ¿qué tan formal lo quieres? Quiero algo formal, quiero hacer ergonomía. Te voy a contar lo que estoy haciendo. Cuando tú escuchaste lo que yo estaba haciendo, que recién habíamos presentado uno de los estudios que le voy a hablar eh, dentro de mi empresa, entonces tú dijiste, ok, ahora a mí me interesa que tú estudies ergonomía. Y eso fue muy genuino de ti, porque pues no es porque sea mi maestro, pero y me empecé a formar con ustedes, entonces le fui poniendo cabeza y cola al muñeco, ¿verdad? Y ya empezamos el amor por la ergonomía y heme aquí, enamorada después de 7 años y creo que nos queda mucho por hacer todavía, mucho, mucho por hacer. Me enorgullece lo que estás diciendo porque yo conozco parte de esa historia, pero no conocía todo lo que me estás diciendo, no conocía que habías estado, yo sabía que habías estado en Guatemala en ese evento, pero no sabía que Sí, esa charla precisamente había sido un poco el catalizador de que yo creo que en esa charla, la recuerdo ahora lo que preparé, que fueron dos conferencias, lo que mostrábamos era el camino que había por recorrer. Quizás fue eso lo que viste, un camino claro, estructurado, exacto, metodológico, riguroso, y quizás en base a tu formación y tu forma de entender la salud y la medicina, te pareció correcto y decidiste. Pero no sabía que había sido ahí. Me recuerdo cuando nos vimos aquí bueno, aquí no, en San Salvador con Elvia y llegaste, me acuerdo ese día del hotel, porque Elvi insistió que tú tenías que ir, que tenía una amiga que quería visitar, quería hablar conmigo. tan lindo. Sí, Y la verdad que en CENEA nos interesa mucho el desarrollo profesional y yo siempre lo explico desde el egoísmo, porque si tú eres una buena profesional, nosotros somos buenos. Si tú eres una mala profesional, los malos somos nosotros. Entonces necesitamos que todos nuestros alumnos y exalumnos, evidentemente, sean muy buenos profesionales. De ahí viene un poco esa dedicación. Hay muchas explicaciones, pero prefiero explicarlas desde el egoísmo para que se entienda un poco, porque el ser humano es así, ¿cierto? Miramos un poco nuestro ego para actuar. No es solamente eso, evidentemente, pero a nosotros, y a mí en lo particular, y tú lo sabes, me interesa mucho vuestro desarrollo profesional y tengo la suerte de seguir a muchos colegas en toda Latinoamérica y nos enorgullece lo que estáis haciendo. correcto, Cuéntame otra sí. cosa, Jessica, ya que estamos en esta materia. Eh, a mí me gusta siempre entrar en esa persona que uno es profesional, en el antes y el después. Había una antes, Jessica, de estudiar formalmente ergonomía. Tú lo hiciste muy formal porque te matriculaste directa al máster, no te lo pensaste. Em, Terminaste el máster, te titulaste hoy y sigue siendo hoy la primera profesional en El Salvador con el grado de máster en ergonomía. A mucha honra, Gracias a Dios. felicitaciones. Sí, Pero yo creo que gracias. hay un antes y un después en ese profesional, porque ya has pasado 14 meses con nosotros, después has pasado 8 meses haciendo un proyecto, lo defendiste ante un tribunal. ¿Qué pasa en ese profesional? ¿Cómo es el antes y cómo es el después? A ver, bueno, una pregunta bastante compleja quizá, al mismo tiempo fácil de ver porque yo lo siento, es un antes y un después. ¿Por qué? Porque, como te digo, yo había empezado a hacer ergonomía empíricamente, ¿verdad? Aprendiendo, sí, de algunas otras lecturas y y empecé a pedir en mi empresa un equipo, ¿verdad? Pero eh, pues al inicio no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Y eso justamente lo que tú decías al inicio, es que estos espacios nos dan la idea de cómo empezar. Entonces, cuando yo voy y hago el máster, entonces para mí fue una luz, o sea, me indicó el camino a seguir, me dio herramientas científicas, me dio eh, valores concretos para medir el riesgo. O sea, alguien me comentó en algún momento cuando yo iniciaba en ergonomía, me dijo, pues sí, pero que lo que pasa es que la ergonomía es el confort. Y yo me quedé, ¿what?
Entonces, la gente malentiende el término, claro está, cuando no lo conocemos. Y luego veo en el máster, aprendo con el máster herramientas, aprendo experiencias de otros países, pues porque eso es algo súper rico en el máster, como estamos de varios países, tú entendés cómo se hace en otros países y entonces tomas ideas y enriqueces la idea que tú ya traías. Y eso fue lo que a mí me pasó. Puse orden en un plan de trabajo que no lo tenía del todo claro al inicio y luego empecé a crear procesos del comité de ergonomía, ¿verdad? Se aunaban a procesos. He tenido la ventaja y bendición de estar en una empresa que ya tenía cultura en prevención. Entonces, me agarré de esas ramas de la prevención, de procesos del equipo de salud, ¿verdad? Del equipo de safety de la empresa, pero entonces los fui adecuando a lo científico que me brindó el máster. Y entonces, esto nuevo que empecé a vivir fue como darle una explicación científica y un peso, generar confianza no solamente en mí como profesional en ergonomía, saber que ya lo que yo estaba hablando era algo científico, sino para darme a conocer y, como te decía, para quitar bloqueos, para abrir puertas, abrir mentes en mi equipo dentro de la empresa. Porque como te decía, mucho más allá de que esté en una mayoría masculina, mucho más allá de eso, eh, a la gente hay que plantearle la prevención con valores concretos. Entonces, a una gerencia, a un CEO, tenés que hablarle con cosas concretas y científicas. Entonces, al ver resultados así concretos, entonces los resultados de la empresa en total, ya no del área de salud, ¿verdad? Sino que un todo, entonces se ven fructificar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo he visto. Antes quizá era como un poco más vírica, un poco más dudosa. Luego del máster yo me sentí empoderada, empoderada, conociendo más y entonces con mucho más ánimo de practicar, ¿verdad? Uno sale del máster, bueno, de cada módulo del máster yo salía, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. O sea, era como un entusiasmo de hacer y hacer y crear y pues después de 7 años ves para atrás y la cosa ha tomado forma. El otro día conversaba también con otra médico de aquí de México, la doctora Edith Fuente. Ella está a cargo de 3 plantas, tiene cerca de 20 profesionales a su cargo, y también le hice la misma pregunta, y ella me dijo algo que me gustó. Me dijo: ahora me siento con autoridad para defender mis propuestas al área de ingeniería y a la dirección. Y la verdad Totalmente, que si eso es así, es un gran logro que tenemos, que no estaba ahí puesto en los documentos, pero qué bueno que esté pasando. ¿Tú podrías decir que te pasa algo similar? totalmente, sí. A ver, lo que sucede, lo que te decía, en nuestra empresa existe un board de operaciones, es el grupo gerencial. Ellos son los tomadores de decisiones, ellos son los que deciden si se invierte, si no se invierte, que revisan qué retorno hay, no solamente económico, sino qué retorno en horas hombre, en disminución de ausentismo, en fin, de todo. Ahí te estoy hablando de gerencia de recursos humanos, gerencia general, gerencia de operaciones, de mantenimiento. Y entonces llegar, plantarte a un grupo, al grupo mayor de la empresa y presentarles un proyecto o un cambio, señores, esto nos está costando esto. ¿Qué, qué necesitamos para remediarlo y qué vamos a obtener con este puesto subsanado, con estas necesidades subsanadas, con estos riesgos mitigados? Entonces, cuando tú presentas todo en orden y, como dijo la doctora, con autoridad, pues entonces ellos no es que solo acá, sino que te confrontan, te preguntan y te dicen, ajá, ¿y eso cómo lo vas a hacer? ¿Y eso cuánto me va a costar? Y entonces eso cuándo me lo vas a devolver? ¿Qué voy a obtener yo en la operación con eso? ¿Verdad? Entonces, a lo largo de mi máster, yo aprendí también algo que jamás nos enseñan
en medicina, por lo menos no aquí en El Salvador. La carrera de medicina no contempla el asunto financiero. Y en el máster aprendí y me entró esa curiosidad también de, de saber correlacionar inversión, costo, cuál es el beneficio y presentar el estudio eh, viable, ¿verdad? De los recursos y el costo para la empresa y el retorno hacia la empresa. Entonces, todo esto, si se presenta de la mejor manera, entonces abre puertas y entonces vas viendo que sí funciona, que es un proceso que te devuelve, no solamente para la empresa, porque nos hemos enfocado tal vez en el comentario de la empresa, pero lo principal es que te devuelve a un trabajador la salud, que te previene enfermedades crónicas, que más allá de un trabajo es su vida. Y a eso es a lo que estamos llamados los médicos. Así es que eso es lo que yo te puedo comentar. Sí, yo suelo hablar, tú ya lo sabes en clase, cuando hablamos de trabajadores, al final terminamos hablando de familia, porque un trabajador o trabajadora que no va a trabajar impacta en la familia, por lo tanto, cuando tenemos 3.000 trabajadores o 7.000 trabajadores o 300 trabajadores, son 300 familias que pueden estar sufriendo por esa mala gestión de la salud laboral. Entrando ahora ya en materia del tema que nos convoca hoy, desde tu experiencia, ¿cuán importante es el Comité Técnico de Ergonomía? Ahora vamos a entrar, pero así resumido, ¿cuál sería esa frase que tú dirías la importancia que tiene? Ok, es por mi experiencia el pilar fundamental para la gestión del riesgo económico. Es la mejor manera que yo he encontrado para gestionar este riesgo, para controlar los peligros en ergonomía. No hay otra manera que sea más viable y que te logre eh, visualizar el resultado de manera tan tangible en la salud del trabajador y en la productividad de la empresa como un equipo multidisciplinario que es el Comité Técnico de Ergonomía. Creo que es la manera de hacer las cosas en ergonomía dentro de una organización. Yo creo que ese mensaje estaría muy bien que me lo lleve yo a Barcelona, lo transmita en España, porque muchas veces a nosotros nos contratan o nos consultan y dicen es que la empresa no quiere implementar esta medida de control. Y mi pregunta, siempre termino contestando con otra pregunta, es ¿y qué grado de responsabilidad tienes tú? Porque no se han materializado esas medidas de intervención de control y siempre aparece este tema, que no hay un comité de ergonomía para gestionarlo. Entonces yo creo que todos nuestros colegas que están aquí conectados ya están un poco ansiosos que nos cuentes un poco a ver cómo lo haces, así que dejamos la Claro, parte de entrevista de lado y como dicen mis colegas en Milán, la echo la parola para que nos cuentes un poco tus ok. secretos, tus secretos Bueno, ergonómicos. sí, que no son secretos, pero bueno, aquí voy. Bien, entonces, así como platicábamos con Aquiles, esto es mi experiencia desde hace 7 años y comentarles un poco cuáles fueron como los pasos previos para este comité de ergonomía. Y lo que decía Aquiles me toca bien, bien en el fondo porque justamente no había comité, ¿verdad? Sí tenemos, por ejemplo, aquí en El Salvador existe la legislación, la Ley de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, que nos exige tener un comité de seguridad, ¿verdad? Cada empresa que tiene mayor número de trabajadores, mayor a 15, pues tiene que tener un comité de seguridad. Pero un comité de ergonomía es muy inusual verlo. Y como les decía, para mí es el camino a seguir. Entonces les comentaba, el Comité de Ergonomía, en realidad, ¿qué es? Es un grupo de profesionales multidisciplinarios. Alguien me preguntaba hace poco, hace un par de días, me decía, ¿y qué tiene que ver el gerente de recursos humanos y el Comité de Ergonomía? Tiene que ver mucho. Todos los que estamos acá, creo que en algún momento hemos hablado de la mitigación de riesgos y de la pirámide invertida y que iniciamos empezamos queriendo eliminar ese riesgo,
luego vemos cómo lo vamos controlando hasta llegar a al último paso, que es el equipo de protección personal. Pero ¿quién hace todo eso? ¿Quién hace las medidas administrativas, por ejemplo, cuando tenemos que modificar, por ejemplo, una jornada de trabajo, una rotación de trabajo o de tareas? Nos sirve mucho que esté, por ejemplo, el de recursos humanos, pero en realidad acá hablamos de un grupo muy complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una arista, una visión diferente del problema de ergonomía. Entonces, necesitamos que haya ingenieros de mantenimiento, que haya alguien de operaciones, que esté el trabajador mismo. Ya vamos a platicar de otro concepto más adelante, para que veamos que todos somos importantes desde nuestra arista. Yo como médico sé, por ejemplo, si capto al paciente en una consulta médica o en un chequeo médico subsecuente, que también son requisitos de ley acá en El Salvador, entonces yo sé dónde le duele al paciente, cuál es la restricción de movimiento que tiene, por ejemplo, ¿verdad? Pero el ingeniero de mantenimiento, por ejemplo, sabe qué tuerca va a tocar, qué tornillo va a ajustar en esa máquina para que este paciente mejore su salud. Entonces, es un trabajo conjunto que va desde la identificación de peligros, la valoración del riesgo, el análisis de los puestos de trabajo, de la tarea, ¿verdad? Hasta llegar al diseño y rediseño del puesto de trabajo. Nosotros vemos personas, pero en realidad las personas no son las que están enfermas, son los puestos de trabajo, ¿verdad? Cuando esta patología tiene un nexo causal con el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del Comité de Ergonomía? Uno, prevenir y disminuir los trastornos musculoesqueléticos, que es la enfermedad laboral debido a un peligro ergonómico no controlado, ¿verdad? Y además, contribuir a la operación a través de mejorar las condiciones y comportamientos en el trabajo desde un punto de vista ergonómico. Ustedes no me dejarán mentir, en nuestras más primitivas bases nos hablaban de que era riesgo, que era peligro, que era una acción insegura, que era una condición insegura. Entonces, no solamente hablamos de condiciones, sino también de acciones, de comportamientos. Y entonces, ahí es donde nos damos cuenta que también necesitamos un área de capacitación dentro del comité, por ejemplo, ¿verdad? Y ya vamos a ir entendiendo cada uno de los miembros de este comité. Entonces, dos objetivos muy claros. Vamos a ayudarle al paciente, pero además vamos a ayudarle a la empresa porque estamos dentro de la empresa, porque queremos mejorar la productividad y queremos mejorar la productividad sin enfermedades profesionales, ¿verdad? Entonces, eso es el otro concepto que a mí me encanta y que es la ergonomía participativa. ¿De qué se trata esto? La ergonomía participativa implica incluir desde el momento uno al colaborador, es decir, al trabajador. Por ejemplo, si ustedes están trabajando y de repente llegan dos individuos, se plantan enfrente de usted y empiezan a tomarle fotos y videos y entonces uno se siente como ratón de laboratorio, ¿verdad? Entonces, y no me han explicado nada, no sé si es que o quieren poner queja de lo que estoy haciendo o me van a ayudar, o sea, empiezan un sinfín de predisposiciones en el colaborador que más adelante nos va a implicar un bloqueo en todo el flujo que nosotros le vamos a dar a la solución ergonómica. Entonces, ¿cómo logramos nosotros desde el momento uno que el trabajador, que al final es nuestro sujeto más importante porque él es el que va a implementar las medidas de intervención, cómo logro yo convencer a esa persona? Desde el momento uno yo voy y me presento, hola, venimos de parte del Comité de Ergonomía, ya nos conocen, sí, nos conocen en la empresa, ¿verdad? Pero si usted lo va a hacer desde el inicio, entonces nos presentamos, así fue la primera presentación, la primera ronda en la empresa, recuerdo que íbamos con mi enfermera ocupacional y un ingeniero y decíamos, fíjate que hemos creado un comité nuevo de ergonomía. ¿Qué es lo que queremos con esto? Queremos analizar tu puesto de trabajo, tus tareas y que nos contés si hay algo que tú creas que te está haciendo daño en tu salud.
¿verdad? Y de repente la gente se soltaba y llegábamos como compañeros más, como pares, ¿verdad? Y empezábamos a platicar el inicio del Comité de Ergonomía fue así, muy, muy coloquial, ¿verdad? Y ya luego ellos nos identificaban. Ah, sí, es que la doctora, el ingeniero, tal, tal. Y entonces ahora la gente ya sabe que hay un comité de ergonomía que se encuentra vigente y que puede abocarse a este comité, a cualquier miembro del comité, para hablar algo que a ellos les parezca riesgoso dentro de su jornada laboral, ¿verdad? No solamente en su máquina de trabajo, sino también en sus comportamientos. De repente hemos llegado a una confianza tal que la gente llega y pregunta, ¿y está bien que lo haga así? Entonces, está hablando sobre el comportamiento, sobre el proceso de hacer las tareas, ¿verdad? Entonces, todo eso nos atañe en el comité de ergonomía. Entonces, cuando estos trabajadores son parte y participan en todo el proceso, cuando nosotros vamos a implementar las medidas de control, ya no encontramos ese bloqueo, ¿verdad? A veces nos pasa eso, de repente creamos una gran idea, ¿verdad? Hacemos nuestro castillo de arena en la cabeza, ya tenemos resuelta la situación y cuando vamos, la realidad del trabajador es otra. Entonces, de ahí vienen los participantes clave. ¿Cuáles son los participantes que no me pueden faltar dentro de un comité de ergonomía? El equipo de seguridad, llámese EHS, llámese SHE en otras empresas, llámese safety, como ustedes, seguridad industrial, como ustedes lo quieran llamar. Pero el equipo de seguridad debe de conocer y formar parte y ayudarnos a ser líderes, a manejar a los líderes de la corporación para crear cultura y para que nos vean en un mismo bloque. Porque además del comité de ergonomía, salud ocupacional se hace a la par de seguridad y a la par de medio ambiente. Somos una gestión integrada, ¿verdad? Entonces, seguridad tiene que estar dentro del comité. Además, los técnicos. En este caso, somos mi enfermera ocupacional y yo quienes recogemos la data, vamos, visitamos, tomamos fotos, videos. Yo soy quien analizo con las herramientas científicas, ¿verdad? Que me dio el máster, ¿verdad? El conocimiento y que dicho sea de paso, hay que seguir estudiando, porque me di cuenta, me he dado cuenta en estos años, ¿verdad? Tengo un par de años de haberme graduado del máster y me doy cuenta que a la siguiente promoción ya cambió algo. Y entonces las tablas se actualizaron y entonces la herramienta se actualizó, el software se actualizó y entonces tenemos que estar a la vanguardia, ¿verdad? Para tener una medición que sea concreta, que sea correcta y con la que se pueda trabajar la intervención. El equipo de salud no necesariamente tiene que ser los técnicos, si el máster en ergonomía es un ingeniero, entonces el equipo de salud vaya a cuerpa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que dentro del quehacer de salud es donde vamos a captar muchos pacientes que la causa de su dolor o de su restricción de movimiento está en el trabajo, ¿verdad? En su puesto laboral. Y por supuesto, este es un invitado eventual pero medular, el trabajador, como les decía, ¿verdad? Ergonomía participativa. Y otras áreas así como de importancia, los quise poner como con resaltador, ¿verdad? Mantenimiento es quien a mí me ha sacado, como decimos aquí, la pata de lodo, ¿verdad? Es quien nos resuelve una gran cantidad de problemas en las máquinas, por ejemplo, o que realiza muchas adecuaciones cuando ya lo acordamos en el comité. Mejora continua, ¿por qué el área de mejora continua? O llámele capacitaciones, ¿verdad? O alineaciones. Ellos son quienes nos ayudan a capacitar al trabajador con un nuevo proceso, si es que hemos modificado el proceso, o a adaptarse a la modificación que hemos hecho en su máquina, ¿verdad? Para revisar procesos y para revisar los pasos a seguir para realizar una nueva tarea o una nueva forma de hacer la misma tarea. Y recursos humanos, como les decía, tenemos también como parte del cambio medidas administrativas que también tienen que pasar por autorización, por conocimiento de recursos humanos y repente ellos nos ayudan también a presentar la propuesta
si es que les compete hacia el equipo de gerencia, ¿verdad? Y así como hay participantes clave, hay comunicaciones claves. La mayoría de problemas dentro de una corporación no se da por desconocimiento, se da por poca comunicación o por errores de comunicación. Entonces, debemos de comunicarnos certeramente con ciertos grupos. A la gerencia tenemos que mantenerlo informado todo el tiempo de intervenciones que vayamos a hacer, más aún si esto implica una inversión, ¿verdad? Porque debemos dar cuenta de lo que estamos haciendo en el comité. A los trabajadores, como les decía, desde el momento uno, si el trabajador sabe, al final de cuentas, cuando le presentamos la intervención, sabe que uno de sus compañeros ha participado en la decisión de esa intervención, entonces son mucho más abiertos a la modificación de sus condiciones o de su área de trabajo, ¿verdad? Grupos de interés. Yo les explicaba la otra vez, no sé si algunos estuvieron en el Congreso CICEO, espero que sí, que cuando yo voy a modificar un área en la empresa, ninguna área es isla, ¿verdad? Todas nos relacionamos. Entonces, de repente, yo voy a hacer una modificación en un área, pero si yo solo comunico a esa área, es posible que esté entorpeciendo el trabajo de un área antes o después dentro del proceso de producción. Entonces, yo debo de hacer un estudio, que ya lo vamos a ver en el procedimiento, un estudio de cuáles son las áreas que yo voy a afectar. Y tenemos que ser creativos, ¿verdad? No extremistas, pero sí muy creativos y sacar todo el listado de áreas y la gente a la que debemos de comunicar nuestros cambios para no entorpecer la operación. En el momento que ustedes creen una solución a, a un riesgo ergonómico y no lo comuniquen y entorpezcan la operación, eso ya se les vino abajo, ¿verdad? Porque estamos tocando algo medular de la empresa, ¿verdad? Y además la comunicación interna, es decir, dentro del comité. Dentro del comité tenemos que tener tareas específicas asignadas, ¿verdad? El comité tiene que caminar también como un equipo, ¿verdad? Entonces, debemos de hacer comunicación interna y además las capacitaciones al comité, porque no siempre van a tener ustedes a la misma gente dentro del comité y esos tienen que ser capacitados, tienen que conocer cómo se han estado haciendo las cosas, cuáles son las herramientas que estamos utilizando, cómo las voy a utilizar. De hecho, cuando un miembro es nuevo dentro del comité, las primeras observaciones planeadas de trabajo, que ya se las voy a presentar por acá, eh, los acompañamos, los miembros que somos más antiguos, ¿verdad? No quiero decir viejitos, pero, pero que somos más antiguos dentro del comité y entonces vamos y les explicamos y les enseñamos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, este es así como la fórmula, el plan táctico de intervención, ¿verdad? Tiene 4 entradas que hemos ido creando, no crean que se nos ocurrieron las 4 al mismo tiempo, hemos ido creando poco a poco. De repente nosotros decíamos, bueno, pero solo de la consulta vamos a sacar aquellos casos que ya están enfermos. No, tenemos que hacer prevención. Entonces, vamos y observemos. De ahí inició la observación permanente, la OPT, que es la observación planeada de trabajo, ¿verdad? Entonces, de repente, todo está surgiendo de manera normal en el proceso y nosotros vamos y le decimos al trabajador, te venimos a hacer una OPT, te vamos a observar un momento, te vamos a tomar fotos, te vamos a tomar videos, solamente queremos saber si estás en las mejores condiciones, ¿verdad? Y si te podemos mejorar algo. Cuando nosotros le vendemos esa idea al trabajador, entonces el trabajador dice, ah, esto es algo para bien, ¿verdad? Entonces tenemos una observación planeada de trabajo, tenemos la morbilidad de la consulta, pero además, decíamos nosotros, a veces quizá de frente no nos dicen todo a cabalidad, ¿verdad? Quizá por miedo, porque no quieren ser descubiertos con un descontento en alguna condición. Entonces, hagamos algo que sea
con una opción de anonimato. Entonces creamos la encuesta ergonómica. Esa encuesta ergonómica dentro del área de producción, así como ustedes lo ven en la primera foto ahí, tienen una pantalla, tienen una máquina en todas las máquinas de producción. Entonces, ahí plantamos un icono, un icono de ergonomía y entonces ahí decía encuesta ergo y cualquier persona dentro del área de producción sin ser vista, sin ser escuchada puede ir y llenar un formulario, ¿verdad? Para decir qué es lo que le está afectando y si él quiere firma, si no quiere no firma, solo sabemos que en la máquina 2, en la máquina 3 está esta observación en ergonomía y entonces vamos con el comité y hacemos una observación de la tarea que han plasmado ahí en la observación. Y además, una matriz de riesgo ergonómico. Esta matriz de riesgo ergonómico, yo les quiero decir, llegamos a aterrizarla hasta hace aproximadamente 2, 3 años, por ahí así. ¿Por qué? Nació a raíz de una auditoría, como muchas ideas nacen, y entonces le pedí el favor, ya que nos conocían, ya que teníamos un poquito de cultura, bueno, bastante de cultura cultivada, entonces les pedí a todos los líderes, por favor, dame el descriptivo con un enfoque ergonómico. Y entonces me fui y platiqué con cada uno de los gerentes, con cada uno de los líderes. Y entendieron que era lo que necesitaba, porque ustedes no me dejarán mentir, cuando uno llega a las empresas, aparte de que no existe comité de ergonomía, los descriptivos de puestos son el que tiene recursos humanos, ¿verdad? Con requisitos y con tareas muy ambiguas, que no me dicen en realidad nada de procesos, ¿verdad? O por lo menos así lo he experimentado en muchas empresas. Entonces, yo necesito un descriptivo de las tareas con un enfoque, un ojo ergonómico, ¿verdad? Entonces, creamos la matriz de riesgo ergonómico. Entonces empezamos a ver, ok, ¿cuáles son los puestos que tienen tarea en alturas? ¿Cuáles son los puestos que eh, tienen una postura forzada, ¿verdad? ¿Cuáles son los puestos que hacen levantamiento manual de cargas? Entonces, yo construí con esta matriz de riesgo ergonómico mis GES. Mis GES son los grupos de exposición similar. Entonces, yo ya sé que todos los montacarguistas tienen una postura forzada, por decirles algo, que todos los operadores comparten un levantamiento manual de carga. En fin, entonces yo ya tengo mis grupos. Incluso para mis capacitaciones me sirve porque entonces yo ahora les digo a mis enfermeras, a la fisioterapeuta que trabaja conmigo y es un, una pieza clave. Lastimosamente, no en todas las empresas tenemos fisioterapia, ¿verdad? Aquí en El Salvador, pero para nosotros es un gran beneficio. Entonces, no solamente en la parte física, que atendemos y podemos tener toda la data de incidencia de trastornos musculoesqueléticos, pero aparte de eso, nos ayuda en la prevención y es parte importante también del comité de ergonomía. Entonces yo voy y le digo, mira, Lick, necesitamos que para este plan preventivo me llame por favor a todos los que hacen un movimiento repetitivo, ¿verdad? Miembro superior. Entonces vamos, tenemos taller de espalda, tenemos taller de hombro, y está enfocado a lo ocupacional, al riesgo ergonómico de ese grupo de exposición, ¿verdad? Después de eso vamos y hacemos un análisis de puesto, análisis de la tarea, análisis de riesgo. Y aquí es donde aplicamos todo el conocimiento que CENEA nos ha dado, ¿verdad? Con las herramientas y entonces tipificamos el riesgo. Ya sabemos qué riesgo es, en qué medida lo tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es el índice? Es algo concreto y tangible. Y entonces hacemos todo el estudio económico también si en caso nos va a implicar una inversión, pero no todo cambio, no toda intervención en el puesto de trabajo necesita una inversión económica o por lo menos no tan aparatosa, ¿verdad? Podemos empezar a hacer pequeños cambios cuando no teníamos nosotros una cultura, no se apartaba presupuesto para ergonomía. Todavía tenemos áreas que no apartan presupuesto para ergonomía, para cambios ergonómicos, pero tal vez sí para mantenimiento. Y como tenemos un amigo del comité que es el jefe de mantenimiento, pues entonces él nos ayuda, ¿verdad? A conseguir ese presupuesto. Pero entonces tenemos que plasmar en una tabla
el retorno de esa inversión. ¿Cómo vamos a devolver a esta empresa lo que me está dando para invertir en ergonomía? ¿Verdad? Eso se presenta a la gerencia y luego cuando ya tenemos autorizado, si es que necesitábamos esa autorización, hay muchos cambios que se hacen a nivel de mandos medios y no es necesario que en ese proceso la gerencia esté involucrada. Claro, de la historia de cambio, de la intervención, de la mitigación de riesgos, sí se le da cuenta a la gerencia. Tenemos que sonar la campana del trabajo que estamos haciendo, porque si no, no se dan cuenta y entonces la cultura no se construye, ¿verdad? Entonces vamos y hacemos un mock. Un mock es como un taller, es un management of change, ¿verdad? Es decir, vamos a ver qué es todo lo que se va a involucrar en el cambio, en la intervención, ¿verdad? A qué área va a impactar, cuál va a ser el impacto que nosotros deseamos de este cambio, ¿verdad? Y cuáles son los riesgos que nosotros vemos desde el área de salud, de producción, de seguridad. Todos vamos ahí, involucramos a las áreas, ¿verdad?, del cambio y las que se puedan ver afectadas. Y entonces vamos y hacemos el cambio. Hacemos un diseño, rediseño, hacemos cambios administrativos. Y entonces cuando ya todo el cambio está diseñado, vamos y hacemos la capacitación del personal, porque el personal tiene que saber qué es lo que va a cambiar. Ah, ahora ya no lo voy a levantar manual, tengo que utilizar este aditivo que me han traído acá y esto cómo se usa de manera segura, ¿verdad? Y cuándo, en qué momento del proceso se va a utilizar, por ejemplo, hablándole de manejo manual de carga, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que platicar con los involucrados, con los que van a hacer la tarea, sobre cómo se van a hacer ahora de nuevo esas tareas, ¿verdad? Y luego, cuando ya está implementado el cambio, pues entonces vamos y reevaluamos. No sirve de nada un cambio si usted no vuelve a medir. Y es muy probable, porque me ha pasado, que la medida de prácticamente igual y que la reducción del riesgo sea pequeño y entonces volvemos al proceso, nos volvemos a reunir con el comité y decimos, ¿y qué hicimos mal? ¿En qué parte nos quedamos? Algo hay que ajustar y es bien bonito porque entonces ahí genera confianza porque nos equivocamos juntos, ¿verdad? Y entonces nos construimos y nos corregimos juntos. Así como dijo Aquiles, esto es de hacerlo de una manera fraterna, ¿verdad? Compartiendo conocimientos, creando cultura, porque de lo contrario no hacemos un equipo, ¿verdad? Entonces, estas son las historias de cambio, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos a don René que hacía un ajuste de pernos de manera manual con una llave fija en una máquina donde afilaba cuchillas. Las cuchillas son de lo largo de esa cajita de madera que ustedes ven ahí e incluso para manipular esas cuchillas que pesan tremendamente, ya las manipulaba en grupos de 4 en 4 se levantaban desde el piso, ¿verdad? Entonces hicimos un cambio súper sencillo, fue darle una herramienta que ya teníamos dentro de la planta para que dejara de ser la fuerza en su hombro, ¿verdad? Y este paciente fue captado en la morbilidad de la consulta. Y en la morbilidad de la consulta lo mandamos al área de fisioterapia y luego con la licenciada de fisioterapia dijimos, mira, me dice ella, don René, el problema es en el hombro. Algo está haciendo que no me deja avanzar en la rehabilitación. Entonces vamos y vemos el puesto de trabajo. Y en efecto encontramos y entonces hicimos este pequeño cambio. Ahí no les he puesto otros cambios que hicimos como pues, que el montacarga lleve esa caja de cuchillas, por ejemplo, al nivel de la cintura en una mesa y que ahora ya no tenga que manipular ese peso, ¿verdad? Y modificamos también el proceso de la tarea y entonces disminuimos un poquito más el riesgo. En fin, eso es solamente para decirles que tienen que documentar sus historias de cambio. Tienen que medir un antes y un después. Y ahí no se los he puesto con índices, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál era el índice antes, ¿verdad? El índice de fuerza, el índice de levantamiento,
una postura, el empuje, la tracción, tenemos que ver la medición anterior y la medición posterior después del cambio, ¿verdad? Entonces, tenemos que plasmarlo porque de esta manera es como se presenta al grupo gerencial, ¿verdad? Y así vemos, no solamente ellos ven el retorno, sino también los trabajadores. Y esto lo pregonamos nosotros en nuestras capacitaciones también de prevención, ¿verdad? ¿Qué conclusiones yo les puedo compartir? Son tres pequeñas, sencillas conclusiones, pero que les van a ayudar a mejorar continuamente. Y es delegar las responsabilidades dentro del comité y capacitar a sus miembros es clave para una participación activa y concreta. Ustedes no me dejarán mentir. Trabajador que no se capacita es un trabajador que se va durmiendo, ¿verdad? Y que se inactiva. Entonces, para mantenernos activos, de repente, pues es lo que a mí me ha pasado, ¿verdad? Vivo capacitándome en el máster, yo ya quería ir a hacer y hacer y hacer y hacer. Eso incentiva, ¿verdad? Obviamente que cuando le gusta a uno, ¿verdad? El que hacer en ergonomía. Luego, los resultados de los cambios deben ser divulgados para crear cultura con la demás gente, es decir, con todos los trabajadores. Cuando nosotros hablamos de los cambios en la máquina, entonces la gente va y mira, ah, sí, es cierto, y platica entre ellos y se crea cultura. Y además, retornar el compromiso al personal operativo, porque ¿quién dijo que solo la gerencia tiene compromiso? La gerencia puede tener el compromiso de gestión del comité, por ejemplo, de permitir la gestión, de que sus líderes participen dentro de ese comité y la responsabilidad económica. Pero también hay una responsabilidad concreta hacia el trabajador. El trabajador tiene la obligación, si estamos invirtiendo tiempo y dinero en tu prevención para que no te enfermes, entonces tenés que hacer las cosas como las estamos reinventando, ¿verdad? Porque tenemos certeza de que va a disminuir tu riesgo y tu exposición. La autoevaluación del comité al final del año es indispensable. Miren, aunque inicien con 3 miembros del comité, vayan y evalúense, porque eso es lo que nos dice qué hicimos bien, qué estuvo no tan bien y qué nos hizo falta, porque de repente nos damos cuenta en el primer año de gestión, en el segundo y en el tercero, que hubo cosas que no logramos hacer, ¿verdad? Entonces la retomamos para el plan táctico del siguiente año. Eso es lo que les puedo compartir, es como mi experiencia en muy resumidas palabras y le devuelvo la palabra al doctor Aquiles. Me quedo nada más con este pensamiento. Lo que no se define no se puede medir. Si yo no sé cuál es el peligro ergonómico, no sé qué voy a medir. Si no lo mido, es decir, son necesarias las herramientas científicas, ¿verdad? Y estandarizadas. Si no lo mido, no mejora porque no voy a saber qué tenía antes y qué tengo después de la intervención. Y si no mejora, entonces no avanza la ergonomía ni la salud ocupacional en su empresa. Doc. Muchas gracias, Jessica, por haber sintetizado este gran tema. Yo os comento que, dado el trabajo que está haciendo Jessica en su empresa y el éxito que está teniendo su comité, ella se ha incorporado como profesora al máster de ergonomía y precisamente en el módulo 12, cuando reunimos un poco todo el conocimiento acumulado en los meses y trabajamos la intervención, Jessica participa precisamente con el abordaje del Comité Técnico de Ergonomía, porque ya creo que lo dejó bastante claro, es neurálgico poder materializar esas intervenciones con la ayuda del Comité de Ergonomía. Dijiste algunas cosas que yo voy a puntualizar. El otro día, cuando estábamos en el stage con el grupo de profesionales que nos acompañaron en Barcelona y Milán, estábamos en una empresa, no recuerdo si en Barcelona y Milán o Milán, y nos estaban mostrando pequeños cambios que habían hecho. Y uno de los asistentes, creo que fue una asistenta, preguntó si esos pequeños cambios se documentaban. Y claro, tú puntualizaste también lo mismo que contestaron ese día, la importancia de documentar toda la gestión que estás haciendo, todas las acciones que estás realizando, porque si no al final del año en esa evaluación, ¿cómo lo vas a medir? Yo creo que ese es un tema que me parece interesante. No sé si tú quieres aportar algo más con respecto a ese pequeño y gran tema de esas mejoras que parecen pequeñas, pero que al final no lo son. No,
nada en ergonomía, nada que disminuya el riesgo ergonómico lo es. De todos es conocido que una persona, por ejemplo, con un lumbago, que es un accidente de trabajo, que se puede dar al levantar un peso inadecuadamente o un peso mayor de lo que debe de manejar manualmente, queda incapacitado. Se puede incapacitar hasta 3 semanas por un lumbago y puede quedar lesionado de por vida, ¿verdad? Entonces creo que para esa persona y para su familia, así como decía Aquiles, es sumamente importante, ¿verdad? Hubiese sido sumamente importante que alguien identificara sus riesgos, que lo capacitara y que le diera las herramientas correctas para realizar su trabajo de manera segura. Dicho esto, así como decía Aquiles, eh, estos cambios, estos pequeños cambios deben de documentarse. ¿Por qué? En mi experiencia, después de 7 años, yo veo mis estudios de hace 7 años, ¿verdad? Nuestros estudios con antiguas herramientas y vemos cómo hemos evolucionado, pero más allá de estudiar nuestra historia, vemos cómo ha evolucionado la salud ocupacional dentro de la empresa. Y entonces vemos que a lo largo del tiempo hemos ayudado a conseguir esos dos objetivos. Vemos gente más sana, ¿verdad? Yo le comentaba la otra vez a Aquiles, cuando yo llegué a la empresa, no es que no se hiciera nada, como no, los médicos que estuvieron antes, muy respetable trabajo, pero todavía había mucha accidentabilidad, había mucha enfermedad, mucho trastorno musculoesquelético no controlado, algunos procesos todavía faltaban y puedo decir, después de 7 años de hacer ergonomía y de que me han invitado a estos MOOC, a estos Management of Change, de repente se va a cambiar una máquina, que son máquinas monstruosas de un área a otra área, y entonces nos invitan, y entonces yo llevo el ojo de ergonomía. Entonces yo les digo, ok, esta línea tiene que ser diferente, esta línea de producción tiene que ser diferente, aquí tenemos un riesgo ergonómico, aquí tal cosa. Entonces, identificar esos factores de riesgo, por pequeño que les parezca, esa participación en esa mesa de trabajo, ese estudio que usted hizo al inicio se debe de documentar, porque solo esa es la manera de medir el impacto que estamos teniendo, no solo físicamente, ¿verdad? Sino también psicosocialmente. Ustedes se van a dar cuenta, si llegan a estudiar ergonomía, que también tenemos un módulo dedicado a lo psicosocial. Y esto, la gestión en ergonomía, crea compromiso en el trabajador. El trabajador compara de dónde vengo, de qué empresa vengo, allá no me cuidaban, allá no hacían nada de esto. Y aquí por lo menos estoy seguro. Entonces, y va y crea cultura con sus compañeros. Entonces, por pequeños que les parezcan los cambios, hay que documentarlos. Es su historia, es su trabajo, son sus medidas y solo así van a poder medir el impacto de futuras medidas que ustedes tomen, ¿verdad? O intervenciones que hagan en el puesto de trabajo. Y algo con lo que termino esta intervención es que todo cambia, los puestos de trabajo también cambian, las tareas de trabajo también cambian, las herramientas. De repente nos viene una máquina completamente nueva y la gente tiene que aprender procesos. Y entonces ahí tenemos que estar nosotros, tenemos que estar vigilantes. La vigilancia médica, que es otro tema en otro webinar tal vez, pero la vigilancia médica de los trastornos musculoesqueléticos es indispensable para la gestión del comité, ¿verdad? Entonces, todo, por favor, todo documentenlo, desde la clínica hasta el trabajo en máquina. Otro tema interesante que tocaste, Jessica, es la ergonomía participativa. A nosotros en CNA nos hace cierta gracia esa popularización que ha tenido este concepto en el último tiempo, quizás catalizado un poco por España, que se ha introducido en esto y que viene de la ergonomía francófona. Y en realidad a nosotros nos hace gracia porque la ergonomía siempre ha sido participativa, debe ser participativa, por lo tanto sería como redundante. No la entiendo yo la ergonomía que no sea participativa, porque tú lo has dejado muy claro, el trabajador y la trabajadora son fundamentales en todo esto. Entonces, tocando un poco ese punto, ¿qué matizarías tú con respecto a esa participación de los trabajadores en este comité y en estas intervenciones? Ok, el trabajador es el fin último de esa intervención.
es a quien se le va a prevenir, perdón, enfermedades, es a quien se le está cuidando. Pero si yo le vendo esta idea como care a la gerencia, no me va a poner mucha atención. Tengo que pintárselo en sus términos, por ejemplo, en números, en retorno. Ahí hacemos ergonomía participativa, desde los líderes, el trabajador. ¿Qué es lo que sucede en el trabajador? El trabajador ya sabe dónde le duele, ya sabe cuál tarea es más dura en su trabajo, ya sabe después de cuál tarea termina doliéndole la espalda, por ejemplo, o el codo. Ya sabe cuando estoy, él dice, es que cuando me mandan a aquella máquina, cuando me mandan a hacer esa tarea, entonces yo termino con dolor en el cuello, yo termino con dolor en el codo. Entonces, él sabe qué es lo que está mal y muchas veces ya sabe qué es lo, tiene algunas ideas de qué es lo que se puede hacer para remediar esa tarea, ese puesto de trabajo. Entonces, nosotros vamos y escuchamos al trabajador. Obviamente que le drenamos toda la información que necesitamos para tomar lo necesario para nuestras herramientas, ¿verdad? Pero además de eso, el trabajador nos dice, fíjese que yo, si pusieran algo aquí, si modificáramos esto, si yo no hiciera esta tarea, entonces, ok, le tomamos sus ideas y entonces creamos en el comité ya de manera técnica y con fundamento científico, le damos forma a esa idea que el trabajador tenía. Y a veces, no siempre son acertadas. También tenemos que corregir, también tenemos que educar, capacitar de manera correcta cómo se hacen estas intervenciones, ¿verdad? Entonces, cuando el trabajador se implica desde el momento uno, es evoluciona junto con el puesto de trabajo, evoluciona junto a la tarea, evoluciona con la intervención. Y entonces cuando la intervención está hecha, es mucho más fácil implementarla, porque él ya no pone barreras. Todos sabemos que tenemos una y los latinos creo que somos más, que tenemos un bloqueo al cambio, ¿verdad? No, pero es que así lo he hecho siempre y nunca me he lesionado. No, pero es que, y que me van a exigir que ocupe otro equipo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa resistencia, ese bloqueo que tiene el trabajador es mucho, mucho menos cuando yo lo he involucrado desde el momento uno, ¿verdad? Y como les digo, crea compromiso con la empresa. Y quizás para complementar tu respuesta, tú lo sabes porque lo hemos comentado en clases, nosotros muchas veces decimos que en algunas situaciones el consultor externo termina vendiéndole a la empresa la misma idea que estaba ahí en la empresa del trabajador. La diferencia es que nosotros la hemos pasado por los tres pilares, los tres filtros. Primero es el impacto en el nivel de riesgo medido. ¿Cuánto reduce el riesgo la idea del trabajador? Segundo, su viabilidad técnica. Técnicamente lo podemos implementar. Y tercero, la viabilidad económica. Pero pasando esos tres filtros, pues en Senea nos ha pasado, muchas veces a la empresa le terminamos vendiendo la idea que tenían los trabajadores y que nunca la escucharon en la propia empresa. Claro, nosotros tenemos Es las correcto. herramientas para hacer esos tres filtros, pero es curioso que mucho de ese conocimiento está en la organización y no puede subir y claro, tiene que venir el profesional con ese conocimiento, ya sea interno, que está contratado en la empresa como tú, o como nosotros, que somos consultores externos, que damos servicio, para que esa idea crezca y realmente se materialice. Yo creo que prestarle atención al trabajador, a la trabajadora, que son los que están en el día a día con el problema, es fundamental. Y por eso que a nosotros nos hace un poco de gracia cuando se habla tanto de la ergonomía participativa como un ente aislado, como si tuviera que haber un módulo aparte, y la ergonomía participativa, tú lo sabes, en el programa de diplomado y el máster empieza en el minuto uno y termina cuando hemos acabado el máster. De hecho, hay una entrevista por ahí en algún curso a los trabajadores, etcétera. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta porque me habían hecho algo por acá y sí, pero pedían el audio y no puedo, no está configurado para dar la persona darle la cámara. No lo configuramos así, normalmente lo hacemos por preguntas y respuestas. Estoy comentando
a Emanuel Jarquín, que está en línea y me preguntaba y le he contestado que nos la escriba. Yo creo, Jessica, que lo que tú estás haciendo es muy interesante, pero quizás alguien lo está mirando desde afuera y dice, esto es muy útil, interesante, pero solo es para las grandes empresas. ¿Tú Sí, qué respuesta le ya darías a una persona que esté pensando eso? me lo han comentado casi que todo el tiempo, ¿verdad? Me dicen, doctora, pero qué chivo, si usted está en una transnacional, ¿verdad? Y así es más fácil, ¿verdad? Definitivamente hay herramientas que sí utilizamos y que necesitan de una base de cultura de prevención, ¿verdad? Es tal vez un camino menos duro, pero no quiere decir que no se pueda hacer. De hecho, tengo la bendición también, la experiencia, que no solamente trabajo para la empresa de la que les he hablado todo este tiempo, ¿verdad? Ese es mi trabajo fijo, pero en mis horas no laborales para esta empresa atiendo otras empresas y me doy cuenta de diferentes tópicos, ¿verdad? De diferentes situaciones en las empresas. Y hay empresas que tienen mucho menos colaboradores, que tienen tal vez un solo riesgo predominante, ¿verdad? Y que no, tal vez no hay mucha cultura de prevención, pero sí se puede generar. A ver, ¿cuál es el camino? ¿Cómo se hace? Empecemos con buena comunicación, que es lo que yo les decía en la ponencia. La comunicación es clave desde el momento uno. Si usted quiere llegar a imponer su punto de vista, a imponer una intervención, eso no le va a salir bien por ninguna parte, ni por gerencia, ni por el trabajador, ni por sus compañeros iguales, ¿verdad? Que son los líderes que le van a apoyar. Usted tiene que empezar a comunicarse. Por ejemplo, ¿cómo lo hice yo? Al inicio no había un comité de ergonomía en esta empresa tan grandota, ¿verdad? Y eh, tan respetable aquí en el país, ¿verdad? Todos saben, bueno, no sé si todos saben, no he visto la lista de los que están conectados, pero yo trabajo para Kimberly Clark, ¿verdad? Entonces, es una empresa que usted la comenta en el país y dicen, ah, Kimberly Clark, es respetable, es una empresa con procesos ya establecidos, con una cultura de prevención, con una cuota de prevención ya establecida, pero también trabajo para otras pequeñas empresas donde no hay quizá esa base de prevención. Y cuando yo llegué a Kimberly, no había comité de ergonomía. Y entonces pasé 2 años pidiéndole a la gerencia. Yo les decía, tengo 10 años de estar en la empresa, tengo 7 de tener el comité de ergonomía. Entonces empecé a pedir y a pedir. Primero creamos el área de fisioterapia. ¿Por qué? Porque empezamos a ver el que en la consulta había mucho trastorno musculoesquelético y entonces le pusimos precio a cada paciente que llegaba, a cada hora hombre que se gastaba en ir al Seguro Social. La empresa está fuera de San Salvador, fuera de la capital, y entonces iba al Seguro Social y cuánto se tardaba esta persona en el Seguro Social. Usted no podía pedir el lujo de que le dejaran la cita con fisioterapia, por ejemplo, o con la fisiatra. Eh, en su tiempo de descanso. Entonces se tomaba horas hombre, ¿verdad? De la empresa del trabajo y se tardaba 1 hora y media en ir, 1 hora y media en venir, más el tiempo de la consulta. Y entonces se le puso precio de su salario a cada paciente. Me consultó un gerente, el gerente está invirtiendo este tiempo en ir a su terapia, por ejemplo, en atenderse ese trastorno musculoesquelético, y entonces le empezamos a poner el salario de hora de este gerente y el salario del operador y el salario del mecánico y le pusimos el precio salarial a todo y entonces hicimos un pequeño estudio y con eso me fui a pedir el área de fisioterapia. Eh, Al inicio me dijeron así como, fisioterapia aquí. Sí, fíjense que es su primera causa de consulta, el trastorno musculoesquelético, además de la morbilidad
pública, ¿verdad? No estamos hablando de salud pública, estamos hablando de salud ocupacional. Su primera causa de consulta es el trastorno musculoesquelético de salud ocupacional. Ok, es mi primera causa ocupacional. Bueno, ¿y qué voy a obtener yo de eso? Ah, entonces presentamos este estudio y entonces dijeron, ok, vamos a darle el beneficio de la duda, le voy a dar la inversión, pero me lo tiene que devolver. Dígame en cuánto tiempo me lo va a devolver. Y yo le dije, deme un año. Se lo devolvimos en 3 meses porque seguimos el estudio y le seguimos poniendo precio y entonces ahora lo que se tardaban 3 horas en ir y venir para esa atención, se tardan 15 minutos en ir, 15 minutos en regresar, ¿verdad? Más los 30 de la terapia. Entonces, lo que era 4 o 5 horas se redujo a 1 hora. Entonces, se vio el impacto, ¿verdad? Y entonces, como les digo, las barreras bajaron y entonces empecé a pedir y a pedir y a pedir un miembro por cada área, ¿verdad? Deme un miembro para trabajar. Sí, pero es que es tiempo aparte, que esto es ad honorem, que la gente tiene un montón de tareas. Sí, pero deme a un miembro que tenga libre 1 hora a la semana. Al inicio empezamos con un ritmo bien acelerado, porque se tenía que crear todo el plan táctico de intervención. Entonces, empezamos con reuniones cada semana, cada semana, cada semana, y luego esta gente también se fue enamorando del trabajo de ergonomía. Ya luego no fuimos abusivos, ¿verdad? Y entonces lo espaciamos cada 15 días y luego hemos llegado ahora, por ejemplo, mantenemos una vez al mes, pero cada vez que hay un tema eh, o un puesto de trabajo que es urgente atender, entonces podemos llamar a miembros del Comité de Ergonomía y sacamos tiempo extraordinario para atender esa urgencia en ergonomía, ¿verdad? Entonces, no es fácil, no les puedo decir que es fácil, es un trabajo de paciencia, de disciplina, que requiere conocimiento formal y científico, pero que si perseveramos, esto tiene frutos y tiene frutos medibles, tangibles y científicos para la empresa. Perdón, me Jessica, te están extendí llegando mucho. algunas felicitaciones. Tu Muchas colega Patricia gracias. Moreira te felicita por el trabajo que dice que es un Tan bella, ejemplo para Patita. todos. De Ana Gracias, Pati. Ramos, de Honduras, parece que le Anita, dejaste claro el camino a seguir. Felicitaciones, tan Jessica, linda. excelente ponencia. Tengo Hemos claro estado ya mi platicando. comité técnico. O sea, le dejaste Súper, claro qué que hay que bueno. constituirlo, la importancia para la gestión del riesgo. Así que Qué sepas que bueno. estás trascendiendo a los países vecinos con tu experiencia, lo cual es parte de lo que hemos procurado siempre, que es compartir este conocimiento. Y por aquí también preguntan, no sé de qué país, pero Zaida, me parece que puede ser México, ¿cada cuánto capacitan a los integrantes del comité y si cuentas con un programa de capacitación? A ver, Zaida, eh, el comité, dentro del comité hay miembros que nos hemos capacitado más que otros en ergonomía, ¿verdad? Pero tratamos de llevar a cabo un programa, un plan de capacitación mínimo para los miembros del comité en el año. Entonces, no es necesario, por ejemplo, al inicio, invertir en una capacitación externa, ya que tenemos miembros capacitados. En mi caso, yo soy ergónoma, mi enfermera ocupacional, gracias a Dios, se ha interesado y ha aprendido mucho de ergonomía también en este caminar. Entonces, vamos y compartimos con los miembros del comité. La capacitación no solamente es formal, o sea, una charla expositiva, que también se las doy, ¿verdad? En algunas reuniones. Por ejemplo, vamos a analizar eh, puestos de movimiento repetitivo, entonces vengo y les explico, ok, esta es la herramienta OCRA, esto es lo que vamos a utilizar y entonces esto es así, tiene estos pilares fundamentales y entonces por lo menos se van con un conocimiento mínimo del método que vamos a utilizar y de qué es lo que esperamos con esta medición del método, con la valoración. Eh, pero además de eso, también les he dado charlas, que son los trastornos musculoesqueléticos. Nadie tiene obligación
por ejemplo, un ingeniero de conocer trastornos musculoesqueléticos. Entonces yo voy y les doy un tema a mis miembros del comité. Como les digo, no siempre es necesidad de una inversión en capacitación, pero si lo pueden hacer, qué bueno. Cuando yo tenga mi presupuesto, que les cuento, no me lo han dado per se para el comité de ergonomía, sino que todavía voy ahí pidiendo puchitos a cada área, guárdame para ergonomía, guárdame el otro año, ¿verdad? Y así, entonces, cuando tenemos esa como flexibilidad y surgen ocasiones, por ejemplo, CISEO fue una excelente ocasión, entonces van y se empapan del tema. Y además, hoy en día, así como este, tenemos, gracias a CENEA, ¿verdad? Muchas pláticas que nos pueden dar luz sobre qué hacer, que nos pueden incentivar a conocer más, ¿verdad? De repente tal vez un profesional está guardando ahí en su bolsita algo para capacitación, pero todavía no se ha decidido y lo invitamos a un webinar gratuito, ¿verdad? Y se entera y le gusta y entonces invierte. Eh, no solamente de la bolsa del trabajador, ¿verdad? Como miembro del comité, sino también dentro de la empresa. La empresa puede procurar, de repente hacemos como negociaciones, ok, no se le puede pagar completo, pero pagarle un 50%, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es un negocio, negociamos entre los líderes también, ¿verdad? Todo es que tengamos claro que la necesidad de capacitación es medular y que si no se capacita, entonces el comité se va a desfasar, ¿verdad? Y entonces nos quedamos atrás y de repente podemos estar haciendo mediciones que ya no tengan el mismo impacto en la salud de la gente y el trastorno musculoesquelético reaparece. Mira, Jessica, te están llegando más felicitaciones, pues el doctor Muchas Castro, director de gracias. SOES, dice que eres un orgullo para el Rodolfo, país. De Costa muchísimas Rica gracias, también te amigo. llegan felicitaciones, Agnes, un orgullo kimberliano. La Sí, doctora Yulisa Peraza tan también linda te la manda Mari. felicitaciones. En fin, que hay muchos Todos colegas mis, que están enviando felicitaciones y sobre todo agradecerte por haber compartido este conocimiento. Y yo creo que tu experiencia da fe de la importancia de esta materia, porque es muy difícil poder materializar una intervención cuando no se hace por este camino. Y es un poco lo que yo comenté al inicio, que nosotros lo descubrimos en España, ya varios años avanzada la ley europea y española, cuando nos contrataban a nosotros y no podíamos materializar esas propuestas y descubrimos ahí que el camino era este. Sabíamos que existía este camino, pero lo que no sabíamos era que era el camino para que se pudieran materializar las intervenciones. Y ahí empezamos realmente a darle la importancia que tiene en todas las empresas a todos los participantes del comité técnico. Lo vamos a dejar hasta aquí, Jessica, básicamente por la hora, porque en El Salvador y aquí en México es temprano, pero ya en Argentina, en Chile empieza a ser un poco tarde, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Te agradezco enormemente que hayas compartido una vez más ahora con tus colegas de Latinoamérica. No sabemos los países que hay, pero normalmente hay de toda Latinoamérica. Así que muchas gracias por compartir ese conocimiento y yo creo que vas a quedar invitada por otra sesión porque hay algunas preguntas ahí, quiénes tienen que conformar el comité técnico y otras preguntas similares que podríamos entrar ya en temas un poquito más técnicos. Yo creo que esta reunión, este coloquio ha sido un poco para que quienes están haciendo ergonomía comprendan la importancia de poder trabajar en este equipo de responsables, que lo llamamos Comité Técnico de Ergonomía, para que se evalúen estas propuestas y se materialicen. Así que Jessica, muchas gracias por tu apoyo y espero verte pronto y que me invites a tu empresa. claro que sí, allí las puertas están abiertas. No, muchísimas gracias a ti, Aquiles, porque siempre me tomas en cuenta. Gracias a CENEA, ¿verdad? Que para mí es mi escuela, es mi casa, ¿verdad? Y que sigo aprendiendo con CENEA. Para mí es un honor, por supuesto, estar invitada a esta charla, pero más que todo es una gran alegría, porque así como dijo Aquiles, para mí
es muy importante compartir, ¿verdad? No es que yo tenga algo que me lo guarde solo para mí, de verdad, para todos los que están conectados y en algún momento pues yo les puedo ayudar en algo. Los que ya me conocen saben que así soy. Me encanta compartir ergonomía, me encanta hacer ergonomía y espero seguir aprendiendo, seguir compartiendo, ¿verdad? Y sobre todo seguir previniendo los trastornos musculoesqueléticos en la población trabajadora que ya bastante afectada está. Ese es mi fin último. Les agradezco mucho la oportunidad. Gracias por escuchar a todos los que están acá. No he visto todos los que están, pero muchas gracias. Yo voy a hacerle publicidad a la doctora Vázquez, entonces quien quiera continuar con ella conversando, ella está en las redes sociales, está en LinkedIn, y yo creo que quien tenga interés, ella es muy generosa con el conocimiento, así que la puede contactar, y cuando Va a ser un encuentre el gusto. espacio, pues seguro que contestará. Así que, de nuevo, un abrazo desde Ciudad de México, y ahora vamos a pasar a la última etapa de esta jornada para todas las personas que están conectadas, que tengan interés en formarse con nosotros. Voy a pasar a presentar el diplomado de ergonomía física y esta novedad que comenté al inicio, que para nosotros es un gran orgullo lo que pasó hoy. Así que para los que ya estáis formados con nosotros, he visto algunos exalumnos por ahí conectados, ahora voy a pasar la parte más de presentar nuestro programa académico. Voy a compartir la presentación que estábamos viendo. Y vamos a hablar entonces del diploma de especialización en ergonomía física. Como decía Jessica, uno de los grandes valores de nuestros programas y que fue el regalo de la pandemia fue que hoy tenemos normalmente en nuestros programas alumnos de casi toda Latinoamérica. Andamos en un promedio de 10, 12 países en cada una de las ediciones. Incluso hemos tenido alumnos de Norteamérica, Estados Unidos, cosa que no lo veíamos hasta que empezaron a matricularse. Así que destacar quizás este gran valor que no lo vimos hasta que los propios alumnos nos lo hicieron ver, como hoy Jessica lo mencionó. En realidad, cuando uno se está pensando en hacer estudiar ergonomía o formarse en ergonomía, yo creo que tiene que atender algunas preguntas fundamentales para saber si ese programa que está evaluando, que le va a demandar, desde mi punto de vista, dos costes importantes, uno muy importante, para mí el más importante, el tiempo que le voy a dedicar, ese coste es el más importante porque lo doy y no lo recupero más. Entonces, dado ese coste y el coste económico, evidentemente, yo creo que hay que atender algunas preguntas, como el que estáis ahí viendo, si ese programa académico, si los profesores que hay ahí en ese programa me van a ayudar a resolver los problemas que tengo en mi empresa o los problemas que tienen las empresas a los cuales yo le hago alguna asistencia técnica en esta materia, como lo que está sucediendo aquí en México, dadas las disposiciones legales. Cada día están apareciendo nuevas empresas o empresas que ya existían en materia de salud laboral que están proporcionando servicios a empresas locales en materia de ergonomía. Otra de las preguntas que yo creo importante es si ese programa académico va a contribuir a tu desarrollo profesional. Y aquí yo siempre invito a una reflexión que es: ¿dónde quiero estar yo en 5 años más? Y cuando tengo clara o medianamente clara esa respuesta en el ámbito profesional, debo introducir este programa y ver si este programa va a contribuir a ese objetivo deseado en 5 años. Porque si no es así, fuera el programa nuestro u otro, o incluso el tema de ergonomía. Y por lo tanto yo creo que también es una pregunta fundamental eso de dónde quiero estar en 5 años. Otro de los temas que a mí como responsable del programa me interesa es que nuestros egresados puedan dar respuestas a las diferentes áreas con las cuales interactúan. Interactuamos con producción, interactuamos con calidad, interactuamos con mantenimiento, interactuamos con dirección, con los trabajadores, con el sindicato. Por lo tanto, yo voy a tener ese conocimiento y, como decía Jessica, y citábamos a la doctora Edith Fuentes de México,
¿Voy a tener esa autoridad para poder hablar la ingeniería? Y quizás preguntas como, ¿qué me permitirá hacer este programa? Yo creo que cada uno y cada una que está interesado en formarse en materia de ergonomía tiene que armarse un listado de preguntas y con ese listado de preguntas evaluar los diferentes programas que existen. Y el programa que más se acerque a esas respuestas deseadas, pues es el programa que debías hacer. Lo dijo Jessica en un momento, y esto es importante porque este es el espíritu, o quizás es la filosofía conductual que tenemos en nuestro programa de diplomado en ergonomía, y que luego explicaré que es parte del máster de ergonomía. Y esto viene del profesor Luigi Devoto cuando funda en 1902 la Clínica del Lavoro de Milán, Clínica del Trabajo. Y se le preguntó al profesor Devoto por qué la llamó Clínica del Trabajo si ahí se iban a atender trabajadores. La Clínica del Trabajo Milán es la primera institución pública destinada a la investigación, tratamiento y prevención de las enfermedades ocupacionales. Y la respuesta del profesor Devoto fue la que estáis viendo, porque el enfermo es el trabajo. Y lo que buscamos con nuestro programa precisamente es una oportunidad para que podamos sanar ese trabajo. Puede ser un cambio de paradigma para alguien que esté escuchando lo que estoy diciendo. Esta frase del profesor Devoto en 1902, tiene más de 120 años. Y es es el punto de partida de nuestro programa de ergonomía. El enfermo es el puesto de trabajo. Yo llego sano a un puesto de trabajo y dado una exposición laboral, dado unos factores de riesgo, dado unos riesgos, termino con una epicondilitis, termino con una hernia discal o con otro tipo de patologías. Por lo tanto, entender nuestro programa desde esta filosofía conductual. El programa lo tenéis en el dossier, por lo tanto no voy a entrar en detalles. Nuestro programa se va a iniciar en agosto de este año. Son 4 meses de trabajo con sesiones todos los sábados. Hay sábados, son 3 sesiones de clases de cada uno de los cursos con un cuarto sábado de examen. Y bueno, este detalle lo tenéis en el dossier, así que no voy a entrar en él. Lo que sí voy a comentar es que este programa, en el fondo es el Diplomado de Ergonomía Física, corresponde a uno de los 3 diplomados del Máster de Ergonomía Laboral. Dicho de otra forma, haciendo este programa y evidentemente aprobándolo, yo he aprobado 1/3 del máster de ergonomía. Y el día de mañana, si creo necesario y útil continuar con el máster, este programa, esta certificación internacional de ergonomía física que otorga CENEA o el diploma de especialización en ergonomía física que otorga la Universidad de Girona, se convalida para el máster. Se convalida en términos académicos y se convalida en términos económicos. Y las personas que se incorporan al máster pueden ingresar a las clases, pero ya no con la presión de rendir un examen, ni mucho menos. Entonces, que tengáis presente que hay un camino para seguir para quien quiera continuar. Sin embargo, yo diría que todo profesional que trabaja en el ámbito de la salud laboral, que hace algo de ergonomía, debería, y lo estoy diciendo en condicional, debería tener esta formación en ergonomía física. Y quien quiera dedicarse ya de lleno, como lo hace la doctora Jessica Vázquez, que nos acompañó hoy, a la ergonomía, pues hay un camino que puede continuar con nosotros. Básicamente el programa se estructura de la siguiente forma. Hay un módulo de fundamentos de ergonomía, una sesión, no un módulo. Después viene todo un curso de diagnóstico ergonómico, otro curso muy importante en toda Latinoamérica por las legislaciones que existen en todos los países de manipulación de cargas. Otro gran módulo, un gran problema de salud laboral, que ayer precisamente discutía yo acá en la Facultad de Medicina de la UNAM, con un grupo de médicos que están haciendo la residencia de servicio social en la industria, la importancia de este gran tema dada la patología musculoesquelética que existe en las empresas, independientemente de la subdeclaración que existe aquí en México. Otro gran módulo donde se evalúan las posturas forzadas, el empuje y tracción y otros elementos. Y por último, tenemos una sesión de casos que exalumnos nuestros que ya están trabajando en empresas
han cursado este programa y están aplicando estos conocimientos, nos vienen a contar proyectos que están realizando en sus empresas. Rápidamente, para entrar un poquito en detalle, el módulo Fundamentos, lo que nosotros buscamos en el fondo, la sesión no es un módulo, esta sesión de Fundamentos es porque probablemente ese enfoque que yo mencionaba hace un momento atrás, de quien está enfermo es el trabajo, y es el trabajo a quien debemos de sanar, genera un cambio de paradigma. Con lo cual, lo que buscamos es, primero, que evidenciemos que estamos probablemente como profesionales en esta materia en un estado de ignorancia inconsciente. Es decir, no sabemos lo que no sabemos. Y ese primer contacto, que es el módulo, esa sesión de fundamentos, lo que nos permite es entrar en la segunda fase del conocimiento, que es la ignorancia consciente. Es decir, ahora yo sé que no sé. Y es el momento en el cual comenzamos el diplomado. Yo soy consciente de todo lo que no sé. Y por lo tanto, en este punto de ignorancia inconsciente, ya voy a entrar paulatinamente en la tercera fase del conocimiento, que eso se desarrollará a lo largo del programa, en el estado de conocimiento consciente. Todo aquello que ya me di cuenta que no sabía, lo voy a ir aprendiendo para poder dar una asistencia técnica en materia de ergonomía con cierto rigor. Módulo de diagnóstico ergonómico es un módulo que está basado en el reporte técnico ISO. Este instrumento ISO 12295 ha sido traspuesto en casi todos los países de Latinoamérica. En Perú se llama reporte técnico peruano, en Colombia se llama guía técnica colombiana, en Argentina es una resolución ministerial, en El Salvador se llama instrumento técnico salvadoreño. Y lo que nos permite este instrumento es elaborar un mapa de peligros, después pasar a una estimación de riesgos, por lo tanto voy a elaborar un mapa de estimación de riesgos, no de evaluación de riesgos, y con esta fotografía de la empresa, de este mapa de estimación de riesgos, voy a construir un plan estratégico de trabajo a 3, 4, 5 años. Eso dependerá de la envergadura de la empresa o dependerá del plan estratégico de la compañía. Cuando yo tengo claro qué voy a hacer en materia de ergonomía para los próximos 3, 4, 5 años, puedo desarrollar a partir de este plan estratégico un plan de actuación anual. Esto que estoy comentando es un poco el know-how que tenemos en CENEA de aplicar este instrumento en empresas. No está detallado este paso 3 y paso 4 en el instrumento ISO, este es know-how nuestro, que pensamos que es lo más valioso que nos proporciona este instrumento, porque en el fondo le estamos diciendo a la empresa qué vamos a hacer en los próximos años y cómo lo vamos a medir, algo que trabajó un poco Jessica en esta sesión para justificar un poco todas esas inversiones y esos recursos que ella iba pidiendo. Después pasamos a este módulo de manipulación de cargas. Aquí sobre todo trabajamos la norma ISO 11228-1 en su actualización del 2021, que yo creo que para Latinoamérica es muy interesante en diferentes ámbitos. Me voy a referir a dos. Uno es el trabajo en manipulación manual de cargas en más de 8 horas de exposición, algo que no existía, y también la reincorporación de trabajadores con patología de columna en tareas de levantamiento manual de cargas. Son dos temas, entre otros, que tiene esta actualización, y por supuesto trabajaremos todas las tipologías de tareas, simple, compuesta y variable, secuenciales, para poder medirlas objetivamente. Después hay un módulo que para mí es el más interesante, quizás porque le he dedicado gran parte de mi vida profesional al estudio de la patología musculoesquelética y la exposición a trabajo repetitivo. Y aquí nos centramos en el curso OCRA. El curso OCRA, como sabéis, está desarrollado por Daniela y Enrico y es el curso oficial de la escuela OCRA que han elaborado ellos y ese es el curso que se implementa. A modo de ejemplo, este este método OCRA, que pertenece a la norma ISO 11228-3, también ha sido traspuesto en muchos países. Aquí tenemos el ejemplo de Brasil, Colombia, Ecuador y Costa Rica, podríamos poner otros, con lo cual es un instrumento de gran utilidad. Yo diría que en CENEA el 90% de todos los proyectos que realizamos de consultoría, asistencia técnica a empresas llevan una aplicación de OCRA,
con lo cual para mí resulta una herramienta fundamental. De hecho, aquí en México, que me encuentro estos días, se está trabajando la futura NOM 036-2, una disposición legal, normativa, y el borrador contiene como método de evaluación de riesgos el método OCRA. Y estas herramientas son transversales a todos los sectores productivos, y por eso que nosotros trabajamos en clases, a modo de ejemplo, em, teoría y práctica, utilizando este recurso videográfico, es decir, vamos a estas empresas, ya sea del sector primario, secundario, terciario. En una primera etapa estamos muy centrados en el sector secundario de transformación porque quizás es más simple. Hay muchas empresas que tienen modelo expositivo diario, monotareas. Si nos salimos un poco del sector secundario, pues ya empiezan las multitareas, los modelos expositivos no diarios, con lo cual se complica un poco la aplicación, pero bueno, con un poco de práctica y con mucho entusiasmo esto se puede lograr. Aquí tenemos una evaluación de riesgos, simplemente de un punto de vista didáctico. Trabajamos sobre casos reales, hacemos evaluaciones de riesgos, proporcionamos instrumentos para poder realizar una correcta evaluación de riesgos. Estos instrumentos, en el caso de OCRA, están precisamente hechos por los autores del método. Y también aumentar la eficiencia y la eficacia del profesional cuando da un servicio, porque yo necesito que esto esté bien hecho en el menor tiempo posible. Y por eso estos recursos van a ser muy útiles para el futuro de vuestro ejercicio profesional. Confeccionamos mapas de riesgo. Aquí tenemos una situación de un mapa de riesgo, cómo deben ser los informes, otro enfoque de un mapa de riesgos. Ya estamos a nivel de mapas de riesgo, no mapa de estimación de peligros. Aquí estamos estableciendo una cuantificación numérica para poder trasladarla después a una ecuación de regresión lineal y poder calcular la probabilidad matemática que tiene ese trabajador de contraer una patología musculoesquelética. O cuántos trabajadores se me van a enfermar en ese puesto de trabajo. Probabilidad o porcentaje. Y trabajamos, por supuesto, todos estos mapas que son muy útiles, que muchas veces me están hablando de la morbilidad de la empresa. Todo el tema multitareas es un tema muy recurrente en las empresas. Yo diría que es muy poco probable encontrar monotareas, depende del sector productivo, sí las hay, pero si salimos de esos sectores, como puede ser la industria automotriz, los auxiliares de automoción, normalmente tenemos análisis multitarea. Y hoy disponemos de las herramientas metodológicas para hacer los cálculos. Como dijo Jessica, todo esto va modificándose en el tiempo. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza y como dice el refrán, quien no avanza retrocede. Y nosotros estamos vinculados al desarrollo de las normas y normalmente actualizamos a nuestros alumnos en las actualizaciones de las normas. En este minuto, la norma del método OCRA se está actualizando, está en discusión y seguramente para la edición que tendremos ahora, que comienza en agosto, según la doctora Colombini, que estuvimos con ella hace unos días, probablemente ya esté aprobada, quizás no. Lo bueno es que nosotros tenemos conocimiento del borrador, sabemos cuáles son los cambios y los vamos a trabajar en el curso para que estéis actualizados. Es decir, estamos siempre actualizando nuestros contenidos en base a los avances normativos que hay y las normas están cambiando dado los avances en la ciencia. Posturas forzadas. Aquí trabajamos también otras normas. Incorporamos algunas normas europeas que no existen como normas ISO, que nos parecen útiles. Por ejemplo, normas para hacer la evaluación de los dispositivos de control, ya sean pedales, manetas, válvulas, etcétera. Y desarrollamos casos prácticos. Y estos casos, pues normalmente contamos con la colaboración de alumnos y alumnas que han realizado este programa, que seguimos en contacto con ellos, como con Jessica, y que vienen a compartir con nosotros sus experiencias. Normalmente estamos trabajando 3 o 4 casos de diferentes países. Y la news de último minuto que comenté al inicio de esta jornada fue algo que pasó hoy aquí en Ciudad de México. Y eso es que vamos a incorporar una pasantía práctica para los alumnos de nuestro diplomado. Eso sucedió hoy aquí en México. Y aquí tenemos el primer anuncio. Estáis recibiendo una primicia que hay que trabajarla más.
pero a los que estéis interesados, de aquí a un mes estará todo el detalle. Nuestro objetivo es poder realizar una pasantía práctica aquí en México en conjunto con el Colegio Ramazzini y la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde están el Servicio Social en Industria, que vamos a invitar también a los médicos residentes para que participen en nuestro programa. Y esto se va a realizar aquí en la Ciudad de México. Como dije, es opcional. Y esto sucedió hoy. Y de hecho, si os fijáis, estoy con la misma ropa porque esto sucedió en la mañana. Me reuní con el doctor Francisco España, presidente del Colegio Médico, para organizar esta actividad aquí en México para nuestros alumnos de toda Latinoamérica. Y después me reuní con la doctora Alejandra Silva, con quien estoy trabajando estos días aquí en México. Estuve con sus alumnos ayer en una sesión. Y la idea es que con estas dos personas y por tanto con estas dos instituciones desarrollemos esta pasantía práctica. ¿Cómo va a ser esta pasantía? La estructura que hemos definido hoy es la siguiente. Primero, va a ser al terminar el diplomado. El diplomado va a terminar en enero, esto lo vamos a hacer en febrero, probablemente sea la primera o segunda semana de febrero. Esto hay que definirlo, ya digo, esto se definió hoy, pero todos los detalles lo vamos a terminar de definir durante el próximo mes. Lo que sí sabemos es que vamos a tener sesiones en aula de desarrollo de casos de nuestros propios alumnos, porque también lo mencionó Jessica, nosotros buscamos que cuando hayáis cursado el primer módulo del diplomado, inmediatamente lo apliquéis en vuestra empresa. Hayáis cursado el segundo módulo, inmediatamente lo apliquéis. Por lo tanto, ya vais a tener casos de vuestras propias empresas. El objetivo es que estos 2 días, nos juntemos aquí en Ciudad de México para el desarrollo de casos que tengan nuestros alumnos y discutamos con el cuerpo docente o de casos que tengamos nosotros que queramos compartir con vosotros, los alumnos. Van a ser sesiones de aula, probablemente en la UNAM, una estupenda universidad que hay aquí en México, que seguramente todos conocéis. Y después vamos a tener 2 días de visita a empresa para aplicar esos conocimientos que hemos estado trabajando durante 4 meses en situaciones reales en empresas que vamos a escoger aquí en México. Por tanto, van a ser sesiones de trabajo práctico en empresas. Para mí, como responsable del diplomado, esto es una gran noticia, porque vamos a poder, primero, reunirnos, reunirnos los que hemos participado en un programa que no hemos conocido durante 4, casi 5 meses online y compartir experiencias profesionales y compartir más allá de esas experiencias profesionales, como nos sucede en el stage, por ejemplo. Este año tuvimos un stage fantástico y evidentemente se compartieron mucho más que conocimientos profesionales. Por lo tanto, poder proporcionar a nuestros estudiantes la posibilidad de que vengan aquí a México el próximo año en febrero, se nos antoja como una ilusión que hemos podido materializar. Y para ir terminando, ¿por qué es importante este programa para Latinoamérica? Si repasamos rápidamente los diferentes módulos de este diplomado, veréis que estamos trabajando sobre instrumentos normativizados a nivel internacional, normas ISO, que evidentemente en muchos países son de carácter voluntario. En Italia no son voluntarios, son de obligatorio cumplimiento porque la legislación italiana ya lo dice. Si usted tiene el riesgo de levantamiento de cargas, aplique la norma ISO 11228-1. Pero en general estas normativas son de carácter voluntario, pero en muchos países se han traspuesto. Vamos a poner el caso aquí, por ejemplo, en Perú, el reporte técnico peruano es el ISO TR 2295 y es un instrumento que se está utilizando en Perú. Y en la resolución ministerial 375 del año 2008 ya se citan los métodos que contienen estas normas. Por lo tanto, los profesionales peruanos que participen en nuestro programa, en el fondo les enseñamos cómo aplicar su resolución ministerial y el método citado en la resolución ministerial mediante la norma ISO. Ese es el caso de Perú, por citar algún ejemplo. Podríamos citar el ejemplo de México. Aquí hay una ley de la infraestructura de la calidad, la que me dice explícitamente que para la evaluación de riesgo yo debería utilizar normas internacionales, pero por otro lado existen normativas locales en materia de ergonomía específica en algunos peligros.
ya tenemos aquí en México, lo digo en primera persona porque estoy aquí, la NOM 036-1, que es de obligatorio cumplimiento, y tenemos ya aquí en México el borrador de la NOM 036-2, que va a ser específicamente para trabajo repetitivo. Colombia, siempre cito a Colombia porque Colombia es el país que yo creo que ha tenido más visión en esta materia, son los que primero transponen como normas técnicas colombianas las normas de ergonomía, y este es un programa desarrollado pensando, si lo miráis así, en Colombia, porque todas las normas que trabajamos en el diplomado son normas técnicas colombianas, además de ser normas técnicas ISO. Alumnos que componen el diplomado. Ahí veis países, hay prácticamente de toda Latinoamérica. Quizás se me pasa algún país como Belice, que no sé si hay interesados en economía en Belice. Sería bueno tener algún interesado, pero veréis que tenemos la suerte de poder compartir nuestras sesiones de clases los días sábados con profesionales de prácticamente toda Latinoamérica. Y tenemos un equipo comercial para las personas que estén interesadas. Le podéis escribir a Sonia al email formación@cenea.eu. Ella trabaja hace muchos años con nosotros, conoce muy bien nuestros programas, conoce los perfiles profesionales y muy probablemente te dará una asistencia mucho más allá de la parte comercial para ver si este programa califica en tu desarrollo profesional. Como dije al inicio, un poco presumiendo, a nosotros nos interesan profesionales exitosos y eso requiere que este programa venga a satisfacer necesidades que tú tienes en tu desarrollo profesional. Y por eso que nuestro equipo busca precisamente a esos profesionales. Y probablemente, dependiendo de lo que determine Sonia, incluso puedas tener una entrevista conmigo si hay necesidad de tu parte o si ella lo considera. Y ya para ir cerrando, no puedo dejar la oportunidad de hablar del stage. Este año hemos tenido un stage realmente fantástico. Yo no puedo hablar de él porque sería barrer para mi patio. Me gustaría que hubiera alguna persona aquí que participó en el stage y que os contara, pero en lo personal, y no estoy hablando en lo profesional, estoy hablando en lo personal, ha sido un stage fantástico de grandes, grandes emociones. Y yo creo que estoy hablando en representación de todos los que nos acompañaron, todos y todas, hubieron tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, quiero también que sepáis que esta es una puerta que está abierta a todos nuestros alumnos de Latinoamérica que vengan a trabajar con nosotros durante 10 días a Barcelona y a Milán. Este año incluso nos escapamos hacia el mar Adriático, a una empresa que estaba en un pequeño pueblo de Italia, Cesena, donde visitamos una empresa fantástica. Dentro de poco levantaremos un vídeo resumen del stage. Y bueno, este programa lo hacemos precisamente para nuestros alumnos, para que vengan a conocer qué va a suceder en vuestras empresas cuando hayáis implementado los programas de ergonomía y llevéis años trabajando en materia de ergonomía. Esta empresa que visitamos en Cesena lleva 20 años implementando la ergonomía y realmente creo que todos alucinamos con lo que vimos. Yo conocía esa empresa, no había estado, no había pisado la empresa, la conocía porque a través de nuestros colegas italianos se han realizado numerosos proyectos que hemos discutido, pero visitarla y conocer el espíritu que tiene esa empresa realmente fue fantástico. Así que sepáis que independientemente de la pasantía que tenemos aquí en México, que va a ser una pasantía más práctica, está esta otra pasantía que ya es un stage mucho más serio, donde estamos 10 días compartiendo desde el desayuno hasta la cena actividades. Y para terminar, he cogido a este señor, que seguramente lo conocéis. Esta foto es poco conocida. De hecho, yo dudo que sepa tocar la guitarra, pero bueno, es mi duda. A lo mejor tocaba y muy bien. Pero lo que sí no dudo es que daba clases. Todos sabemos la trayectoria de Albert Einstein como docente, y esta es una fotografía en Princeton dando clases, y precisamente es en esta universidad donde se cuenta una historia de él. Y esa historia es de un alumno que en un examen le pregunta al profesor Einstein, las preguntas en el examen de este año son las mismas del año pasado. ¿Y cuál fue la respuesta del profesor Einstein? Sí, pero este año todas las respuestas son diferentes.
nuestro programa está pensado para que podáis dar respuestas a las empresas, a las preguntas que os van a hacer. Como dice mi gran amigo, el profesor Stefano Basílico, los profesionales tenemos la obligación de estar preparados para las preguntas que las empresas nos van a hacer. Por lo tanto, mi deseo es que tengáis la capacidad para pasar ese examen que cada día nos hacen las empresas. Como suelo decir en las redes sociales, nos vemos en el camino de la ergonomía laboral. Muchas gracias por vuestra atención. Dejo compartir pantalla y me despido cordialmente desde Ciudad de México. He estado aquí unos días trabajando. Me alegra estar acá. Es un país que está creciendo rápidamente en materia de ergonomía, está dando sólidos pasos, como ayer decíamos en la sesión que tuvimos con los alumnos de Servicio Social de Industria. Vamos tarde aquí en México, hablo en primera persona, pero vamos rápido y con pasos sólidos. Y nosotros queremos participar en este camino. Así que aquí estoy compartiendo con los colegas de México. Espero que esta sesión haya sido útil para cada uno y cada una. Tendremos nuevas sesiones próximamente, ya os invitaremos. Y nada, hasta pronto. No es un adiós, simplemente hasta pronto. Nos vemos en otra sesión. Muchas gracias.